Bueno, hoy vamos a ver un nuevo tema, que es primero, cómo varía la densidad del medio de cultivo de acuerdo a la cantidad de sales y sustancias que hay disueltas en él. En general, la densidad del medio de cultivo es, por ejemplo, bueno, tomando en cuenta cada una de las sustancias que hay, P es la concentración del producto en gramos por litro, multiplicado por la densidad del producto, más la concentración de sustrato en gramos por litro, multiplicado por la densidad del sustrato, más la concentración de células por la densidad de las células, más la concentración de sales por la densidad de las sales, más 1000 menos cada una de las concentraciones, por todo esto multiplicado por la densidad del agua y todo esto dividido entre la densidad del agua. Esta es una fórmula muy aproximada, pero más o menos certera. De hecho, oye, eso no es. No. De hecho, la concentración de sales se representa más con la letra sigma. Con la letra sigma minúscula. Las sales se representan más así, para distinguir del sustrato. Todo y así. Entonces, pues vamos a hacer un ensayo de cómo quedaría la densidad promedio de algunos líquidos. Bueno, entonces vamos a calcular algunas densidades posibles de un medio de cultivo, suponiendo los siguientes elementos. Aquí tenemos algunas densidades que pueden presentar. Entonces, por ejemplo, para distintas concentraciones de producto, ¿no? Bueno, primero células, X1, S1, producto 1 y una concentración de sales 1. Más que para distinguir esta de las demás. Va a ir sigma. Entonces, no sé, algo usual del medio de cultivo es que contenga unos 4 gramos de células por litro, aproximadamente. La concentración de sustrato de unos 25, producto, no sé, unos 10 a lo mucho, y una concentración de de sales, no sé, 7.3 gramos. Las unidades se conservan. Ahora, curiosamente, aunque estas unidades están en kilogramos sobre metro cúbico, que es como las encuentran normalmente en la mayoría de las citas bibliográficas, la realidad es que la equivalencia entre metros cúbicos y gramos sobre litro pues es prácticamente el 1 a 1. Entonces, como lo quieran expresar, siempre y cuando estén en cualquiera de estas dos, pues no hay ningún problema. Entonces, vamos a introducir la fórmula que acabamos de ver. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a abrir uno. Sí, nada más un paréntesis ahorita. Esto es igual a el producto. Ahí está. Por la densidad del producto. Vamos a suponer que el producto ahorita es etanol. Entonces, esto más el sustrato. Por la densidad del sustrato. El sustrato ahorita vamos a decir que sea sacarosa. Ahí está. Más las células. Las células normalmente, normalmente si son células magras, sin grasa, su densidad obviamente es mayor a la del agua. Anda como en 1200, 1300 las más pesadas, 1100 las más ligeras.
Vamos a tomar un promedio que es como de 1200. Y si son células con grasa que almacenan lípidos y todo eso, normalmente su densidad es ligeramente menor a las de la del agua. Sí. Y No, dime qué. No, estoy. Ay. Y bueno, entonces la concentración de sales, que sería esta, por, no sé, vamos a suponer que es cloro de sodio, que en realidad, como logran ver, realmente no varía muchísimo la densidad de algunas sales. Anda, pues, por ejemplo, esta es de las más bajitas, esta es de las más altas, pero también se puede tomar un promedio. Bueno, entonces, toda esa es la suma de densidades. Todo esto más, abrimos un paréntesis y va a ser 1000 menos cada una de estas concentraciones. Ay, caray, me faltaron las células. Ah, es que no puse las células, perdón. Sí, porque este es sustrato, es producto, sustrato, B12 y B13. Ah, multipliqué las dos. No, esto está mal. B12, voy a decir que son magras. Y por B16, que ya es con la concentración de células. Sí, ahora sí, más B19 y 7. La 19 es la concentración de sales. Y voy a decir que es cloro de sodio. Ahí está. Menos, ahora sí, cada una de estas. Menos, 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 Y todo eso multiplicado por la densidad del agua. Y cierro paréntesis, todo eso entre la densidad del agua. Y así es como obtendría más o menos, por ejemplo, la densidad. Control X. Yo creo que lo ponemos aquí. Control B. Así es como obtendría la densidad de este medio de cultivo. Vamos a suponer otra formulación distinta. Control C. Control B. Este va a ser 1. Nada más que no, yo creo que sí vamos a tener que modificar todo. Bueno, la densidad del agua a 25 grados centígrados, 20 grados centígrados. La densidad que se tenga al momento de hacer el medio de cultivo, pues no hay tanto problema. Estas 3, estas 4, ahora van a ser estas. Ay, menso. Esas todavía no son. Perdón, se me fueron las cabras. Menos 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 este otro. Ahí está. Control C. Control B. Estas como las está recorriendo, no puedo confiar en ellas. Entonces, la primera es el producto. El producto, pues el único producto que tengo aquí metabólico es el etanol. Voy a decir que es ese. El segundo es el sustrato. Ahora de sustrato voy a decir que tengo glucosa. Ahí está. El que sigue es el de las células. Entonces, ahorita voy a decir que la densidad de mis células son... Perdón. Primero eran las células, que es esto. Por la densidad de las células, ahorita voy a decir que son células magras. Estas. Lo que es... No. Ahí está. Luego seguirían la densidad de las sales. Mis sales son estas. Por... Ahora vamos a decir que tengo, no sé, fosfato. Este que está más pesado. B23, no, es B6. Es B22. Ajá. Pues sí, aparentemente ya está, a ver. Ah, bueno, la densidad es muy similar. Vamos a decir ahora que tengo más células, no sé, unos 10 gramos por litro. Más sustrato.
tengo, no sé, 75 gramos por litro. Producto, ahora tengo 5 gramos por litro. Aumento al disminuir el producto, aumenta la densidad, porque el producto normalmente es menos denso que el medio, bueno, que el agua. Entonces, por ejemplo, si aumenta el producto, por ejemplo, 50, pues ya disminuye la densidad. Vamos a dejarlo en 5. Y que tengo más sal, que tengo 12.5. Bueno, 12. Y así es como queda, como puedo calcular las densidades de los medios de cultivo haciendo un promedio. De tal manera entonces que si por ejemplo tengo 1, 1, 1, 1, tengo casi la densidad del agua. En este caso, nada más hay, bueno, 1000 viene de esta fórmula, de la corrección. Entonces, es entre más cercano como a 10, 20, cualquiera de estos valores que se tengan, pues voy a tener más cercano el valor al agua pura. Aunque aquí estaría considerando que la densidad sería de 1000, que tampoco está tan mal. Y es como quedan estos. Sí, por ejemplo, aquí tengo B23, que es el producto. De hecho, es lo que tengo aquí, producto. Luego la densidad del producto. La densidad que tengo aquí es la B6, etanol. Aquí está B6. B22 es el sustrato, y aquí es B22, es el sustrato. Bueno, ahorita lo cambio eso por B5, que es la densidad de la glucosa. Ahorita estoy diciendo que es glucosa. Luego sigue que trabaje con las células. Entonces viene X por la densidad de las células. X es B21, aquí está B21, y la densidad de las células, ahorita estoy diciendo que son células, células con grasa, 950. B24, que corresponde a la concentración de sales, aquí está, la concentración de sales, y B11, que depende de la sal que tenga, que en este caso estoy diciendo que es fosfato. Ahora, menos 1000, que va siendo 1000 va siendo por la densidad del agua, menos la concentración de cada una de estas sales, de los parámetros que tengo aquí. Todo esto multiplicado por la densidad del agua y entre la densidad del agua. Ahora, si lo quiero hacer más nice y que realmente quede la densidad del agua así tal cual, entonces pongo la densidad del agua aquí, en vez de 1000 que viene en la fórmula. También se vale. Y ya con eso, por ejemplo, vemos aquí, si pongo todos en 0, pues tengo la densidad del agua, obviamente. Y, por ejemplo, si ya los voy aumentando, no sé, 100. Pues la densidad va cambiando, se va haciendo cada vez más grande o pequeña. De hecho, estos ya no serían, sería X2, S2, producto 2 y sigma 2. Y así es como quedaría. Pues con esto ya pueden formular, digamos que la densidad del medio de cultivo. Ahora, si quieren, también aquí pueden irse a un formulario de qué tipo de sales llevan. Entonces, puedes tomarlo aquí, en vez de solamente sales así en general, sería sal 1, sal 2, sal 3, cada una de estas sales así, y lo vas a agregar. Bueno, vamos a hacerlo. Hagan de cuenta que entonces a esta le llamamos, espérenme, control C, control V, control C, control V. Ahí está. Entonces hagan de cuenta que voy a trabajar estas 5 sales. Entonces, aquí lo quiero hacer ya bien nice. Entonces aquí tenía esto nada más. La última parte es la de las sales. Bueno, ahorita la agrego. Control C, control V.
Bueno, entonces puse sigma 1, 2, 3 y entonces hagan de cuenta que de la sal 1, que es cloro de sodio, a lo mejor tengo, no sé, 5 gramos por litro, de esta nada más tengo 1, de esta también tengo 0.5, de esta también sigma 4, fosfato, no sé, a lo mejor 0.3, a lo mejor de esta necesito más, necesito 2, cosas así. Entonces, todo eso lo puedo agregar aquí en la fórmula. Entonces, vamos a agregar una columnita especial para sales. Ahí nomás, para que estén todas las sales ahí juntitas. Entonces sería, por ejemplo, de la sal 1 por la concentración de sales 1. Ahí está. Y eso se lo tengo que restar también ya lo había incluido. Menos sal 2, menos sal 3, menos sal 4, menos sal 5. Ahí está. Bueno, ese es sal 1 más densidad de la sal 2 por concentración de sal 2. Ahí está. Más. ¿Por qué hiciste eso? Más. Qué raro. Sal 3 por concentración de sal 3 más densidad de sal 4 por concentración de sal 4 más sal 5 por concentración de sal número 5. Y voilà, ahí debe de quedar. Y entonces ya modificas cada una de estas y dices, no, es que quiero un medio super salado, de este lleva 50. Entonces ahí se va a ir modificando la densidad. Y ya con esto puedes agregar aquí todas las sales que quieras, los sustratos que quieras, las combinaciones de células que quieras y con eso pues ya puedes formular tu medio de cultivo súper mega personalizado para conocer la densidad. ¿Y esto para qué? Pues porque necesitamos conocer la presión hidrostática. Es lo que sigue, que la presión hidrostática es la gravedad por la altura del líquido por la densidad del medio. Y bueno, podríamos tomar la densidad del agua si no queremos batallar tanto, pero pues ya les dejo el programa aquí. Ya pueden formular su medio de cultivo a como ustedes deseen. Y bueno, ya nada más para acabar esta parte, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos viendo en la clase pasada, que era oxígeno? Bueno, pues resulta que la solubilidad del oxígeno depende de varios factores. Depende de la concentración de sal, de la temperatura y la concentración de sacarosa que pueda tener el medio. Entonces, por ejemplo, este es el efecto de la temperatura. Este es el efecto de la temperatura sobre la concentración de oxígeno. Prácticamente a 100 grados centígrados en el agua hirviendo ya no hay nada de oxígeno posible. Y esto es a una atmósfera de presión. Obviamente a presiones menores como las de la Ciudad de México, tienes que multiplicar este factor por la presión en atmósferas. Por ejemplo, la presión aquí en la Ciudad de México es de 585 milímetros de mercurio. Transformado en atmósferas, tendríamos que multiplicar por 0.769. Entonces, se reduce este valor. Y aquí hay otro, el efecto de la concentración de oxígeno a distintas concentraciones de sal. Es lo que estamos viendo, que aquí prácticamente a 0 gramos por litro de sal tendríamos esta curva. Pero al ir aumentando la concentración de sal, vemos que casi va disminuyendo linealmente la concentración de oxígeno al aumentar la sal. Igual, aquí también tenemos la concentración de oxígeno ante la concentración de sal y la temperatura. Entonces aquí vemos también cómo va aumentando la concentración de sales, la concentración de oxígeno y así. Entonces, todo esto ya ha sido estudiado previamente y hay una fórmula que puede incluir todo esto, que es la ecuación de Metcalfe y Eddy. Fue propuesta en 1994 y se utiliza para conocer la constante de Henry. Ya que cuando nosotros conocemos la constante de Henry, recordemos que la multiplicamos por la presión y esto nos da la concentración de oxígeno, que se representa hacia asterisco. Esta es la constante de Henry, la H asterisco. Nada más que esta precisamente tiene un asterisco porque está modificada. Esta H asterisco, para calcularla, la calculamos a partir de una H glucosa dependiente. Esta H glucosa dependiente la multiplicamos por la concentración de glucosa
y ya obtenemos la constante de Henry. Esto se da porque la glucosa también afecta la concentración de oxígeno. Entonces, la concentración de aquí de glucosa se da en gramos por litro y la constante de Henry disminuye su valor de manera lineal a la concentración de glucosa. Y bueno, esta H-glucosa se obtiene de otra, bueno, a partir de otra ecuación que depende de la temperatura y de las sales. Y entonces esto es 14, es 14 menos la concentración de sales por esta constante, la concentración de sales al cuadrado por esta constante, la temperatura en grados centígrados por esta constante, la temperatura al cuadrado por esta otra, y la última es la temperatura al cubo por esta constante que es un poco más pequeña. Y con eso obtenemos pues las constantes de Henry. Pues ahorita en el otro video ya hacemos los cálculos tomando en cuenta todo esto.